Feliz Navidad, ya eso pasó, se cerró. Y Happy New Year, porque ya eso vendrá, all right? Se acabó eso, perfecto. Para los que nos visitan, ¿cuántas personas nos visitan hoy por primera vez? Veo algunas caritas nuevas. All right, bueno, somos, hey, bendiciones. Sí, la vi esta mañana, que el Señor le bendiga. Denle un aplauso a esa dama que está aquí en este lado. Usted alegra nuestro corazón hoy. Amén. No, gracias a usted. Bendiciones, bienvenida. Bueno, para los que no están con nosotros por primera vez o los que nos están viendo a través de las redes sociales, hoy concluimos la serie que hemos estado hablando y aprendiendo sobre el libro de Marcos, y es la serie que es titulada Haciendo la Diferencia. Y hoy vamos a ver cómo esa diferencia se lleva a cabo en nosotros a través de la iglesia, donde Cristo continúa su plan a través de la iglesia que somos nosotros. Así que vamos a ir al último capítulo del libro de Marcos, que se encuentra en Marcos capítulo 16. Cuando ustedes lleguen a Marcos capítulo 16, yo voy a utilizar la Nueva Traducción Viviente. Una vez más digo, esa es la versión que se utiliza aquí en la casa. Amén. Y es una versión bien cómoda para aprender y principalmente para estudiar. Pero aquellos que usan la Nueva Traducción Viviente, cuando lleguen ahí se darán cuenta, y quizás en otras versiones de la Biblia, de que Marcos tiene lo que se llama un final corto y un final largo. There's a short ending and a long ending. El final corto va desde el versículo 1 hasta versículo 6, y el final largo va desde el versículo 9 al versículo 20. Eso tiene sus razones por la cual yo voy a utilizar el final largo, porque es el que tiene más contenido. Y la razón por la cual existen esos dos finales es porque los manuscritos más antiguos solamente tienen el final corto, pero los más recientes, ya del siglo IV en adelante, tienen el final largo. Y ya ha habido diferentes académicos y eruditos de lo que estudian la teología, que son críticos textuales, llegan a la conclusión de que quien agregó ese final largo no fue Marcos, fueron otros autores. Pero en corto sí quiero decirles, si tienen preguntas sobre esto pueden hablar conmigo sin problema. Pero en corto sí quiero decirles que aunque ese final largo que ustedes ven ahí, que es el que vamos a nosotros utilizar hoy para nuestra enseñanza, fue agregado por otra persona que no fue Marcos, que fue el autor original, ese final largo no se desvía del mensaje original que nosotros vemos, no solamente en Marcos, pero también en los otros evangelios. Amén. Si nosotros vamos a los otros evangelios, vamos a ver el mismo final. Y principalmente en Juan, que fue un testigo ocular de lo que pasó. Entonces, cuando nosotros vemos todo eso y leemos el final largo, eso nos da a nosotros seguridad, y le debe dar a usted seguridad también, que lo que se lleva a cabo ahí no es una desviación, sino es algo que es concreto de algo histórico que pasó, que fue la resurrección de Cristo. Amén. Amén. Si tienen alguna pregunta, podemos hablar después del servicio y podemos hacer una cita sin problema. Amén. Estamos aquí para crecer y aprender juntos. Amén. Bueno, vamos a la palabra entonces. Hay 3 puntos que vamos a ver hoy rapidito, no creo que vamos a estar aquí mucho tiempo. Y el primer punto que vamos a ver hoy es Cristo resucitado. Pero antes de entrar, vamos a leer la palabra de Dios desde el versículo 9 al versículo 20. Así que acompáñenme en esta lectura. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice el versículo 9. Después de que Jesús resucitó el domingo por la mañana temprano, la primera persona que lo vio fue María Magdalena, la mujer que él había expulsado 7 demonios. Ella fue a ver a los discípulos, quienes estaban lamentándose y llorando, y les dijo lo que había sucedido. Sin embargo, cuando les dijo que Jesús estaba vivo y que lo que había visto, ellos no le creyeron. Versículo 12. Tiempo después, Jesús se aparece en otra forma a los 2 de sus seguidores que iban en camino desde Jerusalén hacia el campo. Ese es el famoso camino hacia Emaús, que se encuentra en Lucas capítulo 24. ¿Okay? Versículo 13. Dice que ellos regresaron corriendo para contárselo a los demás, pero ninguno les creyó. Versículo 14. Incluso más tarde se apareció a los 11 discípulos mientras comían juntos. Los reprendió por su obstinada incredulidad, porque se habían negado a creer a lo que habían visto después de que resucitó. Entonces les dijo:
Vayan por todo el mundo y prediquen las buenas noticias a todos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre, hablarán nuevos idiomas, podrán tomar serpientes en sus manos sin que nada les pase, y si beben algo venenoso, no les dará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Versículo 19 al 20. Cuando el Señor Jesús terminó de hablar con ellos, fue levantado a los cielos y se sentó en el lugar de honor a la derecha del Padre. Y los discípulos fueron por todas las partes y predicaron, y el Señor actuaba por medio de ellos, confirmando con muchas señales milagrosas lo que él decía. Amén. El primer punto que vamos a ver hoy en esta mañana es el Cristo resucitado y nuestra incredulidad. El Jesucristo resucitado y nuestra incredulidad. Y eso está en el versículo 9 al versículo 14. Es claro lo que dice el versículo 9. El versículo 9 nos dice que la primera persona que vio a Cristo resucitado fue María Magdalena. El pasaje paralelo a lo que estamos nosotros viendo en el versículo 9 se encuentra en Juan, capítulo 20, versículo 11 al 18. Es ahí donde usted verá la historia y la interacción que tuvo María Magdalena con el ángel y luego con Jesús. Y ella fue la primera persona que vio a Cristo resucitado, a nuestro Señor. Y una de las cosas que encontramos cuando leemos los escritos de Marcos es que Marcos usa bastante los detalles. Reprendo eso en el nombre del Señor. Amén. Ese mosquito me agarra y me lleva. Andrés. Wow, that was a big mosquito, my brother. Okay. Y una de las cosas que nosotros vemos cuando leemos el libro de Marcos, para lo que hemos estado estudiando, son los detalles que hemos visto. ¿Ven? ¿Se acuerdan la persona que tenía la mano seca? Habla sobre el detalle de la mano seca. Habla sobre las personas que subieron al techo, quitaron las tejas y bajaron los detalles que habían en esa enseñanza. ¿Se acuerdan? Todos los detalles que habla Marcos. Y aquí vemos que Marcos es bien detallista, principalmente con María Magdalena, porque aquí Marcos quiso incluir algo importante sobre ella. Y lo que vemos es que Marcos dice que María pasó por una liberación en donde se le expulsaron 7 demonios. Y yo creo que la razón por la cual Marcos quería incluir esto en este pasaje era porque Marcos quería dejar claro de que María pasó de ser una persona que tenía una vida diferente antes de tener un encuentro con él, y ahora pasar a una persona que tiene una devoción y una entrega completa a su Señor. Y cada uno de nosotros que estamos en Cristo tiene un antes y un después. Amén. Hay una vida antes de Cristo y hay una vida que en Cristo, no después de Cristo, sino en Cristo. Y cada cual tiene un testimonio sobre eso. Recuerdo en esta semana pasada estaba hablando con un amigo y él me estaba hablando del testimonio de una persona que yo conozco. Es interesante porque cuando yo vi a esta persona en un retiro que fui allá en Orlando, yo vi a esta persona tan nice, una sonrisa de Colgate, bien elegante, un moreno fuerte. Y dije, diantre, moreno, tú estás bien. And I'm like, oh man, this guy is so nice, tan bien, tan hermoso, tan chévere, tan nice. Dios te bendiga, me decía, que el Señor te guarde. Teníamos conversaciones en Cristo. Y después yo hablo con una persona que íntimamente lo conoce. Y él me dice, fulano, ay, si tú conocieras fulano antes de eso, esta persona siempre le gustaba el pleito, siempre le gustaba pelear. Y dije, yo, fulanito, de verdad. Sí, yo no lo puedo creer. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho una obra en él. Y hay veces que tenemos que recordar lo que éramos nosotros antes y lo que somos nosotros ahora. ¿Para qué? Para ver lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Porque eso sirve de testimonio, ¿para qué? Para otros. Tenemos que recordar ese cambio. ¿Por qué? Porque ahí está la victoria. Ahí está lo que Cristo ha hecho en nosotros. Amén. Nosotros no somos nadie importante, pero cuando vemos el cambio que ha hecho Dios y otras personas lo ven, ya uno está haciendo la diferencia en medio de esas personas. Porque quizás la única Biblia que las personas vayan a leer es tu carácter, es tu actitud, es cómo tú te mueves y quizás es tu historia. Amén. Y nosotros lo vemos con esta mujer. No era un demonio ni 2, eran 7. Y Marcos quería dejar claro que ahora esta mujer pasó
de una vida completamente desviada, ahora una mujer que tiene una devoción y entrega a su Señor. Amén. Y lo interesante que vemos nosotros aquí, y también para los que cogieron el discipulado conmigo, donde yo hablé sobre la resurrección, es que lo interesante es que la primera persona que vio a Cristo resucitado fue una mujer. En otros pasajes son varias mujeres, incluyendo María Magdalena. Y eso es importante que nosotros entendamos eso, porque el hecho de que fueron mujeres las que vieron a Cristo resucitado, en este caso fue María, da evidencia de lo que se está llevando a cabo. Es una historia verídica y no una leyenda o algo inventado. En aquellos tiempos, la cultura, en el siglo I, en aquellos tiempos, en cuando Cristo andaba en vida aquí con su cuerpo, en el comienzo de la iglesia primitiva, el testimonio de una dama no valía nada. El testimonio de una mujer no tenía ningún valor. Y el hecho de que en el libro y en los evangelios sinópticos, principalmente también el de Juan, estén estas mujeres dando testimonio de la resurrección de Cristo, me dice de que esto es algo que se lleva a cabo correctamente y es verídico. Si fuera una leyenda, cambiaran el nombre de María por Mario y ya. Pero no fue Mario, sino que fue María y las mujeres. Queriendo decir que lo que se está predicando hoy y lo que usted está leyendo en su palabra no es una leyenda, mi hermano. No es un cuento de hadas, mi hermano. Es un hecho histórico. La resurrección de Cristo pasó y pasó. Y hay varias evidencias que hablan sobre eso. Amén. Ahora, para entender un poco más de lo que ocurrió ese día de resurrección, me gustaría que vayáramos a Juan capítulo 20, versículo 1 al 10. Es un pasaje paralelo, tiene un poquito más de detalles, porque estamos hablando de Cristo resucitado, pero también estamos hablando de la incredulidad que hay entre nosotros. Amén. Dice Juan capítulo 20, versículo 1 al 10, léanlo conmigo. Dice que el domingo por la mañana temprano, mientras aún estaba oscuro, María Magdalena llegó a la tumba y vio que habían rodado la piedra de la entrada. Corrió y se encontró con Simón Pedro y con los otros discípulos, y con el otro discípulo, a quien Jesús amaba. Ese otro discípulo a quien Jesús amaba es Juan, el discípulo amado, el que escribió el Evangelio de Juan. ¿Okay? Y les dijo María a ellos: sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo pusieron. Versículo 3. Pedro y el otro discípulo se dirigieron a la tumba. Ambos iban corriendo, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero a la tumba. Juan era más joven que Pedro y por eso llegó más rápido a la tumba. ¿Okay? Y miren en el detalle que pone Juan sobre su propio testimonio de lo que él vio. Se agachó ese discípulo que llegó primero, que es Juan, se agachó a mirar adentro y vio los lienzos de lino apoyados ahí. ¿Pero qué? Pero no entró. Él no entró. Pero cuando llega Simón Pedro, ¿qué le dice ahí? Él entró a la tumba. Nosotros vemos siempre como que Simón no le tiene miedo, Pedro no le tiene miedo a arriesgarse, ¿verdad? Él siempre se ponía adelante para hablar, él siempre se ponía adelante, tanto así que él sacó el cuchillo y le cortó la oreja a Marco. Pedro, cógelo suave. ¿Quién fue el que caminó sobre el agua? Pedro. Pedro entró rápidamente. Y él también notó lo mismo que notó Juan, los lienzos de lino allí. Pero el lienzo que había cubierto su cabeza, que había cubierto la cabeza de Jesús, estaba doblado y colocado aparte con otras tiras. Versículo 8. Entonces el discípulo que había llegado primero, o sea Juan, a la tumba, también entró. Es como que le dijo: Pedro, entra tú primero, después entro yo primero. Test the water to see if it's good, right? Él entró. Y luego que entró, ¿cómo dice? ¿Y qué? Y creyó. Pero sigue el versículo 9, porque hasta ese momento aún no habían entendido las escrituras que decía que Jesús tenía que resucitar de los muertos. Pero entonces viene esto. Está la evidencia. Ellos creyeron, pero el versículo 10 dice que después cada uno se fue a su casa. 3 puntos que vemos aquí. Lo primero que vemos es que María dice que Jesús resucitó. Luego vemos que los discípulos no creyeron.
Y no fue hasta que entraron al sepulcro que vieron y creyeron. Pero aún con todo eso, ellos se fueron a sus casas sintiéndose que derrotados. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace la falta de fe, o sea, la incredulidad. La incredulidad, mi hermano que estás aquí, amado que me estás escuchando, es igual a derrota espiritual. Incredulidad es igual a derrota espiritual. ¿Por qué? Porque tú no sientes esa victoria. Tú no la ves a través de los ojos espirituales. Tú no la crees por falta de fe. Y eso es lo que quiere Marcos resaltar en ese pasaje que estamos leyendo. Que los creyentes, los discípulos, sus seguidores, y a veces nosotros somos culpables en no creerle a Él. Miren lo que dice Marcos capítulo 10, Marcos en el mismo capítulo 16, versículo 10 al 11. Dice así, hablando de María, que ella fue a ver a los discípulos quienes estaban lamentándose y llorando. Eso es una evidencia de derrota, mi hermano. Uno está lamentándose y llorando. Perdimos el Mesías, no tenemos a nadie, se acabó todo. Y ella le dijo lo que había sucedido. Mas sin embargo, dice el versículo 11, cuando le dijo que Jesús estaba vivo y lo que había visto, aún con eso no le creyeron. Y vemos también que lo mismo pasa con los discípulos que están en camino a Emaús. Lucas 24 lo hablas con más detalle, pero la enseñanza es la misma. Versículos 12 al 13 dice así: tiempo después Jesús se apareció en otra forma a dos de sus seguidores que iban caminando desde Jerusalén hacia el campo. Ellos se regresaron corriendo para contárselo a los demás, pero ¿qué? Pero nunca, ninguno le creyó. Incredulidad. Y lo que pasa era esto: los discípulos no estaban esperando que Cristo resucitara. Ellos no lo estaban esperando. Los judíos sí creen en una resurrección, pero una resurrección universal al final de los tiempos. Pero ellos no se imaginaban que Jesús iba a resucitar de la forma que Él resucitó. Y lo interesante es que Jesús lo estaba predicando. Él lo decía. De todas las personas, miren, ¿usted sabe el plan que tiene Dios con su vida? Nadie aquí sabe el plan de Dios. Yo no lo sé. Yo tengo que buscar la voluntad de Dios todas las mañanas. Tengo que ver qué es la voluntad de Dios para mi vida, seguir el camino y estar orientado por Él. Pero yo no sé cuál es el completo plan. El único que conoce la historia desde el fin hasta el principio, del principio en el fin, ¿quién es? Dios. Ninguno de los profetas también. Los profetas profetizaban de cosas, pero Jeremías no sabía que le iban a meter en una cisterna. Jeremías no sabía que le querían cortar la lengua. Si Jeremías hubiera sabido todo lo que le hubiera ocurrido, él le hubiera dicho: no, mejor coge Isaías, pero déjame en mi casa tranquilo. El único que sabía su plan desde el principio hasta el fin y lo predicaba era Jesús. Él estaba claro para lo que Él vino. Y Él se lo decía a los discípulos. Él decía: de la misma forma que estaba Jonás 3 días con sus noches en el vientre del pez, así estará ¿qué? El Hijo del Hombre 3 días con sus noches en el sepulcro. De la misma forma que este templo fue construido, oiga, lo derribaré y en 3 días lo volveré a construir. Y Él hablaba una y otra vez de su resurrección. Y la forma, y no entiendo por qué ellos tenían a Cristo ahí, en carne, lo veían. Pero nosotros es un poco diferente. ¿Cómo usted y yo conocemos a Cristo? A través de su palabra. A través de su palabra que tú y yo conocemos a Cristo. Dice 2 Corintios capítulo 16 que en un tiempo los apóstoles, ellos veían a Cristo en la carne, pero ahora no es así porque lo vemos en el Espíritu. Lo estoy parafraseando. En otra palabra, el conocimiento que tenemos de Cristo Jesús y el conocimiento que ellos deben de tener, y que cada uno de nosotros tenemos que tener, una vez más lo voy a decir, es un conocimiento espiritual. Es un conocimiento espiritual. Y el problema de los discípulos es el mismo problema que tenemos nosotros. ¿Y cuál es ese? El problema de nosotros no es la falta de evidencia, sino la falta de fe. No es la falta de evidencia, pero la falta de fe. Ellos tenían la evidencia de que Cristo había resucitado, pero no tenían ¿qué? La fe para creer.
¿Cuántas veces Dios nos ha dicho a nosotros que esto se va a llevar a cabo de esta manera y de la otra manera? Sí, Señor, yo sé, pero ahí está la falta de fe. Miren lo que dice el versículo 14. Incluso más tarde Jesús se le apareció a los 11 y mientras ellos comían juntos, Él los reprendió por su obstinada incredulidad, porque se habían negado a creer lo que habían visto después de que resucitó. O sea, los castigó, los reprendió. Y aquí hay dos lecciones que podemos aplicar para nosotros. Lección número 1. Nuestra perspectiva de la realidad no debe ser determinada por nuestra lógica únicamente, sino por nuestra razón informada a través de las Escrituras. Lo voy a repetir. Nuestra perspectiva, lo que nosotros vemos de la realidad, no debe de ser determinada por nuestra lógica solamente. No es solamente con nuestra lógica, no es solamente por lo que conocemos que es verdad y que esa verdad se alinea a la realidad, sino también por una razón informada con las Escrituras. ¿Qué dice la lógica sobre los muertos? Que ellos no resucitan. Eso es lo que dice la lógica. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dicen las Escrituras? Que Jesús iba a resucitar. Lo dijeron los profetas y lo dijo Él. Y eso es importante para nosotros. ¿Por qué dice el diagnóstico del doctor? ¿Qué dijo el abogado? ¿Qué dijo fulano? ¿Qué dijo lo otro? ¿Qué dijo aquello? La lógica te dice una cosa, pero la pregunta es, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Estoy alineando mi lógica, mi razón en la palabra de Dios, o lo estoy alineando a lo que dice la lógica humana aquí en este mundo? Porque si tú eres cristiano como yo, si tú tienes a Cristo como yo, si tú caminas con Cristo como yo, nuestra mirada no debe de estar puesta en nuestros alrededores, sino tiene que estar puesta ¿en qué? En la cruz. ¿Y cómo se lleva eso? A través de una vida de devoción, en oración y en lectura de la palabra. Si tú no estás orando y tú no estás leyendo, mi hermano, te quedaste chiquito. Así, te cortan del equipo, adiós. Amén. Dios te sigue llamando, amén. Tú estás seguro en Dios, tú no estás seguro en Cristo porque tú estás abrazando a Cristo, sino es porque Cristo te está abrazando a ti. Ahí está la seguridad en Cristo. Es por lo que Él hace. Pero hay tantos recursos que Dios nos ha dado a nosotros en esta vida para nosotros ser victoriosos. Y todo eso se lleva a cabo a través de la resurrección. Entonces, ¿qué debieron hacer los discípulos? Lo mismo que tenemos que hacer nosotros, cual sea nuestra situación, cual sea nuestro problema. ¿Y qué es eso? Creerle a Jesús. Creerle a Jesús. Eso es lo que debieron de hacer los discípulos. Mi lógica dice algo, pero Jesús me decía otra cosa. El médico dice algo, pero las Escrituras dicen otra cosa. Es creerle a Dios. Creerle a Jesús es lo mismo que creer en su palabra. En otra palabra, como decimos nosotros coloquialmente, lo que Él dice es lo que va. That's it. Dios no tiene un plan B. Lo que Él dice es lo que va. Escuchen esto. Las cosas son como Dios dicen que son y no como parece con nosotros, no como a nosotros nos parece. Las cosas son como Dios dice que son y no como a nosotros nos parece. Y muchos de nosotros tenemos testimonios aquí de esas cosas. Es donde la lógica decía algo, donde el médico decía algo, donde el abogado decía esto, el otro decía lo otro. Y dice, no, pero es que tengo que confiar en Cristo, tengo que confiar en que en su palabra. Amén. Lo que Cristo hizo, lo que Cristo hace y lo que Él dice es verdad. Y nosotros entendemos por la filosofía que la definición de la verdad es aquello que corresponde con la realidad. Eso es lo que dicen los filósofos. ¿Cuál es la definición de la verdad? Aquello que corresponde con la vida, con la realidad. That's what they say. Pero me encanta lo que dice el pastor Sujem Michelin, porque él le agrega algo más a esto. Me encanta. Él dice, la verdad es aquello que corresponde con la realidad, tal como Dios la ve. La verdad es aquello que corresponde con la realidad, tal como Dios la ve. Es un problema de enfoque, my friends. Tenemos que alinear nuestro enfoque hacia la cruz, hacia Él. Amén.
Cuando ya yo pongo mi fe en Cristo, no importa lo que esté pasando, yo tengo que caminar derechito, porque mi fe está aquí en Él y en lo que Él dice, porque lo que Él dice es verdad. Amén. Por ejemplo, una analogía de béisbol. Ustedes saben que me encanta el béisbol. No tengo nada de soccer because I think that game is something else, pero podemos hablar de eso después de la iglesia. All right, you guys pueden hacer la crucifixión a las 3 de la tarde después. All right. Béisbol es interesante y me gusta la estrategia que tienen. And it's a fast game, un juego bien rápido. Es un estilo de diamante, ¿verdad? Tenemos que correr las bases así. Y siempre me llama la atención, tuve la oportunidad de hablar con un amigo, ver un juego de béisbol. Eres coach de tercera base y no hay nada mejor que ver un juego de béisbol con un coach de tercera base explicándote todas estas cosas. Es increíble. Y una de las cosas que me di cuenta es ese coach de tercera base. Ellos tienen un coach en tercera base para cuando el jugador esté corriendo las bases, el jugador tiene que estar fijo en ¿quién? En ese coach. Porque tú das el palo, tú vas corriendo, tú no estás bien. Si tú te pones a ver otras cosas, vas a perder o la base o te vas a descuidar o algo va a pasar. Por ese coach está ahí para decirte, sigue corriendo o párate ahí donde tú estás. Mientras que yo tenga mis ojos puestos en ese coach, pase lo que pase, yo tengo que seguir haciendo lo que él me dice. Si él me dice que pare, yo tengo que parar. Si él me dice que siga, yo tengo que seguir. No importa quién es la persona. Si ese es el coach, ese es el coach. Pero coach, lo que pasa es, no, párate. Coach, lo que pasa es, no, que, oiga, hay veces que nosotros discutimos así con Dios. Señor, lo que pasa es que la lógica me dice, no, aguántate. No, Señor, que la lógica me dice, no, tranquilo. No, y, oiga, hay veces que Dios tiene que ponernos nosotros en un time out espiritual. ¡Pum! Es donde nadie se mueve. Te da una fiebre que tú te quedas en la cama. Señor, oiga, hay veces que Dios tiene que dar un time out. Algo tiene que pasar. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú pongas tu mirada fija en Él. He's the coach. Él te está diciendo, para, frena, aguanta, hold on. Si Él te dice, sigue, go. Si Él no te dice que haga nada, don't do anything. Quédate fijo. Tenemos que seguir lo que Él dice. Porque lo que nosotros vemos es una cosa, yes, pero tenemos que ver la verdad a través de la palabra de Dios. Amén. Cada uno de nosotros tiene una vida, tiene un plan diferente. Mi vida es diferente que la tuya. La del vecino es diferente que la tuya. Yo no puedo ver cómo Dios trata a mi hermano Z y decir, bueno, si Dios lo trata así, yo tengo que ahora hacer lo que Él hace. No, tú tienes que buscar la voluntad de Dios para tu vida en oración y en escritura. ¿Para qué? Para que así tú puedas mantener tus ojos angulados en la forma correcta para no meter el pie en un hoyo. Y por falta de fe, vivir una vida derrotada. No. Y el segundo punto que aprendemos sobre esta historia, sobre estos primeros versículos que leímos, es que el cristianismo es fundada en una fe, que el cristianismo es una fe histórica basada en evidencia. Y nosotros sabemos que los discípulos transformaron el mundo a pesar de su incredulidad inicial. Ellos lo formaron, ellos transformaron el mundo a pesar de su falta de fe. ¿Y cómo fue posible eso? Porque ellos vieron a Jesús resucitado. Y no hay, mi hermano, a mí, yo vi la torre de Eiffel Tower, que yo vi la pirámide. Oiga, usted me puede decir a mí que yo vi un extraterrestre bailando la Macarena en martes. Pero para mí y para usted también, no hay mayor experiencia que tener un encuentro con Jesús. No la hay. No la hay. Oye, estos hombres se dieron la vida, fueron martirizados, fueron quemados, fueron descuartizados, con la excepción de Juan. ¿Todo porque pura mentira? No, porque ellos vieron a Cristo que resucitado. Y eso cambió su forma de caminar, su forma de ver al mundo. Mi hermano, cuando hay una experiencia con Cristo, quiero decirte que eso cambia todo. Cambia todo. No es cualquier cosita. No, porque yo fui a la iglesia y sentí que me venía, que si los pelitos, que si yo, que yo cuánto. Está bien. Eso es que es un producto de. ¿Ok? Pero no es así, mi hermano. El que conoce a Cristo y ha visto a Cristo, oiga, algo pasa en su vida.
Como María Magdalena, ella su devoción fue completamente al Señor. Como lo hemos visto aquí con muchas personas también. Nuestra devoción, nuestra entrega es con el Señor. Hay un antes en nuestras vidas y cuando vemos cómo vivimos en Cristo y la gente te mira y dice, ¿qué pasó? Oh, que yo tuve una experiencia con un judío que se llama Jesucristo, el Todopoderoso. Y cuando él entró en mi corazón hizo un cambio. Y ahora yo ¿qué? Yo vivo ¿para quién? Para Él. Con la motivación correcta. Hemos hablado de eso muchas veces. Yo no sirvo a Cristo por culpa. Yo no sirvo a Cristo por orgullo. Yo no sirvo a Cristo por temor. Yo sirvo a Cristo por amor. Porque Él primeramente me amó ¿a quién? A mí. Él me vio desde antes de que yo estuviera en el vientre de mi mamá. Y dijo, oye José, a ti te voy a poner así para esto. Y yo ¿qué tuve que hacer? Amén. Porque es Él que lo pone. Es Él que me escoge. Es Él que me da la fe para yo creer en Él. Y luego Él pone esos deseos para seguir caminando en Él. Y hay algo irresistible que pasa en nosotros. Hay algo que no podemos aguantar. Y lo mismo pasó con los discípulos. Ellos vieron a Jesucristo resucitado. Y esta experiencia tuvo un cambio en su incredulidad. Y pasaron a tener fe. Y esto cambia todo. Y esto me trae al segundo punto. Porque si ellos no hubieran experimentado eso, el segundo punto no se da a cabo. ¿Y cuál es? La gran comisión y las señales extraordinarias. Versículos 15 al 18. Versículos 15 al 16 dice así. Entonces les dijo Jesús, vayan por todo el mundo y prediquen las buenas noticias a todos. Y el que crea, sea bautizado, será salvo. Pero el que niegue a creer será condenado. Aquí vemos dos cosas. Y se ha predicado varias veces. Vemos un mandato y una declaración. ¿Cuál es el mandato? Ir a predicar el evangelio. That's the mandate. We have to go preach. Ir a predicar el evangelio a todo el mundo. Esa es la comisión de nosotros. Tenemos que ir a predicar porque tú y yo no sabemos quiénes son los de Dios. ¿Quiénes son sus escogidos? Solamente Dios sabe, pero estamos mandados a predicar la palabra. Amén. Y la declaración es esta, de que todos los que crean deben de ser bautizados también, sean salvos. En otras palabras, todos aquellos que creen en Cristo y tienen un cambio de identidad. O sea, que pongan su fe en Cristo Jesús y que cambien su forma de ser. Eso es lo que quiere decir el bautizo. Bautismo es una forma pública de demostrar lo que ha pasado internamente en mí, que es un cambio de identidad. Hemos hablado de eso, que la palabra bautizo viene de cuando se cambiaba el tinte de una tela. Vamos a decir que yo tengo una tela color rojo y quiero que ahora sea negro. Yo agarro la tela, pongo el tanque con agua con el tinte negro, cojo la tela roja, la sumerjo y la bautizo, y cuando sale ¿de qué color? Negro. He cambiado la identidad. Y lo que Cristo es que nosotros creamos, pero no solamente que creamos porque creemos. Si nacemos en una cultura cristiana, creemos que Dios existe. Por la diferencia es tener esa relación y ese cambio de identidad. Tú no puedes ser el mismo cuando tú tienes una experiencia con Cristo. Tú no puedes ser la misma cuando tienes una experiencia con Cristo. Amén. Ahora, el creer es el único requisito que yo necesito para ser salvo. That's it. El versículo lo dice. Dice, el versículo 16. El que crea y sea bautizado será salvo. Pero el que niegue a creer será condenado. No el que niegue a creer y ser bautizado. ¿Ok? El creer es lo que yo necesito. Y Dios es la única persona que da el don de fe para poder creer en su palabra y para yo entender mi condición de pecador. Es así que yo vengo a los caminos de Jesús. Y mi hermano, esto es más que una oración. Esto es más que una oración. Sabemos y conocemos Romanos capítulo 8, versículo 8 al 10, en donde dice que si tú confesares con tu boca que Cristo es el Señor, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se declara para salvación, algo así dice. Podemos decir que eso es una oración que habla sobre ese proceso de nosotros aceptar a Cristo en nuestro corazón. Pero el creer es más que eso. Alguien quien cree es la misma persona que no solamente que lo cree, pero lo confiesa, pero también vive lo que cree para toda su vida.
Es alguien que vive lo que cree para toda su vida y lo confiesa para toda su vida. Ahora vamos a ver las señales extraordinarias. Versículos 17 y 18 me hablan de que estas señales acompañarán a los que creen. ¿Y cuáles son estas señales? Dice así, versículo 17. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que les pase nada. Y si beben algo venenoso, no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Amén. Fíjense que esto de poner las manos sobre las serpientes y no les darán daño, porque usted ve lo que es un error bíblico. Hay sectas que creen que eso es así, que si para tú probar de que tú tienes fe, tú tienes que meter la mano en una jaula donde hay una serpiente, y si la serpiente venenosa te pica y tú vives, gloria a Dios, tú tienes fe. Sí, ya usted sabe. Yo creo que estábamos hablando de implementar eso aquí, pero vamos a empezar por ustedes. A ver quiénes son los primeros que meten la mano. No, y hay gente así, no, por eso es lo que hace cuando la gente se descuida, una mala doctrina, cuando la gente no estudia la palabra de Dios, amén. Y eso todavía está vigente hoy. ¿Okay? Ahora, esto de las señales extraordinarias tienen dos aplicaciones. Quiero hablar de esto brevemente. Para mí tienen dos aplicaciones, una general y una particular. En particular, estas señales eran para la misión y la función apostólica de la iglesia primitiva. Eso se habla en Hebreos capítulo 2 también. Nosotros lo vemos aquí en el versículo 20. Hebreos 2 dice que además Dios confirmó el mensaje mediante señales, maravillas, diversos milagros y dones del Espíritu Santo según su voluntad. Dios necesitaba tener esas señales para mostrar su divinidad, y también en donde había incredulidad, hemos aprendido de eso también, sus señales se llevaban a cabo, sus milagros. Estos señales también siguen a los que creen. En la iglesia primitiva era necesario llevar esto a cabo. Pero muchos dicen que estas señales cesaron cuando se cerró el canon, o sea que cuando se terminó la Biblia completa, ya esas señales no se llevan a cabo. En sí, Agustino también y Crisógono hablan de esto en sus escritos. Y también vemos que estas señales se llevaron a cabo en el libro de los Hechos, lo vemos más adelante también en otras cartas, principalmente cartas paulinas. Todas estas señales se llevaron a cabo con la excepción de beber algo venenoso. Todas se llevaron a cabo en el Nuevo Testamento. Ahora, generalmente hablando, yo creo que el mismo Dios que prometió cuidar las vidas y las almas de esos que iniciaron la gran comisión, también puede cuidar nuestros cuerpos de una forma extraordinaria si Él lo determina por su soberanía y su buena voluntad. Si está en su soberanía y en su buena voluntad, el Señor cuidará de ti. Amén. Oiga, porque eso hay que entenderlo. La soberanía y la voluntad de Dios es clave para nuestro crecimiento y madurez espiritual. Porque cuando entendemos que su voluntad es buena, agradable y perfecta, estamos tranquilos. ¿Qué fue lo que pasó con Jesús en el Getsemaní? Eso fue lo mismo. Jesús en el Getsemaní, pasando por lo que le estaba pasando, Él le preguntó al Señor: Señor, si está en ti, ¿pasa de qué? Pasa de mí esta copa, no quiero pasar por esto, pero que se lleve a cabo ¿qué? Tu voluntad y no la mía. ¿Qué fue lo que mantuvo a Jesús firme para que se lleve a cabo la voluntad de Dios en él? La oración. Si él no estuviera orando, otra cosa hubiera pasado. Amén. Por el hecho de que nosotros estamos en él y podemos orarle a él, que nos ha dado los recursos para llevar eso a cabo, eso también nos ayuda a nosotros a que esa voluntad que sea buena se lleve a cabo, y pase lo que pase en nuestras vidas, nosotros estaremos contentos. Amén. Porque Dios es soberano y es su buena voluntad. Y miren, sí es cierto de que Dios quiere que usted tenga una vida buena, cómoda aquí, tranquila, pero no se ponga muy cómodo aquí, mi hermano. Nuestra mirada no es en este planeta, nuestra mirada es en el cielo. Lo que importa es allá arriba. Nada aquí es garantizado. Lo que importa es allá arriba. Tenemos que invertir en el cielo. Amén. Ahora, una cosa sí quiero decir sobre los dones que han cesado. Eso no quiere decir que Dios ha dejado de hacer cosas extraordinarias en medio de su pueblo. No, porque Dios todavía sana. Dios todavía es activo en su pueblo. Hay dones que son activos en su pueblo y Dios sigue siendo Dios. Amén. Y esto me lleva al último punto, que es el punto número 3. Cristo realizando su plan a través de nosotros, de la iglesia.
versículo 19, versículo al 20. Dice el versículo 19 al 20. Cuando el Señor Jesús terminó de hablar con ellos, o sea que ya le dio la gran comisión, fueron levantados al cielo y se sentó en un lugar de honor a la derecha de Dios. Versículo 20. Y los discípulos fueron por todas las partes y predicaron, y el Señor actuaba por medio de ellos, confirmando con muchas señales milagrosas, extraordinarias, lo que decían ellos. Amén. Entonces el versículo 19 lo que nos dice Marco es que él nos da un resumen o nos abrevia los dos elementos importantes de la redención para nosotros. ¿Qué es? Número uno, su resurrección, y aquí está su ascenso, el ascenso de Cristo. Eso nosotros lo vemos en el libro de Hechos también. Pero el ascenso de Cristo, aquí habla Marco, lo abrevia. Y número dos, la entronación a la diestra del Padre, que son dos cosas importantes. Cristo como Mesías resucitado tiene toda autoridad en la Trinidad. Eso es lo que él dice en Marcos: toda autoridad se me ha dado a mí. Entonces, y a ser discípulos. Mateo, versículo 28, en esa gran comisión. Y lo que vemos en el versículo 20 es que Cristo lleva a cabo su plan de salvación a través de ¿quién? De la iglesia. Dios murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día para que esa salvación se lleve a cabo. Y también Él nos ha dado a nosotros los recursos, su Espíritu Santo, la oración, su palabra, la iglesia, para nosotros llevar a cabo esa función y hacer ¿qué? La diferencia en este mundo. La diferencia en tu trabajo, la diferencia en tu familia, en tu escuela. A donde quiera que tú vas, tú debes de ser el diferente. No el llorón, el diferente. Es una bachata, el llorón. Pero usted tiene que ser el diferente. Y la razón por la cual soy diferente yo es por lo que usted hizo, no, sino por lo que hizo Cristo en la cruz. La victoria en Él. Él es nuestra victoria. Y a través de esa victoria, ese acto victorioso y los recursos que Él nos ha dado, podemos nosotros también llevar a cabo ¿qué? Una diferencia en medio de un mundo caído. Y nadie podrá impedir lo que la iglesia está haciendo. No tenga temor. Nunca tenga temor de hablar de Cristo, de poner a Cristo en el medio, de mostrarle al mundo de que usted sigue a Cristo, de que usted cree lo que cree. No lo tenga, porque nosotros siempre estamos en la ofensiva. La palabra de Dios es clara cuando dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. O sea, el mundo, el infierno, el enemigo, los choquis, como dicen, el chamuco, como usted quiera decirle, no prevalecerán contra las puertas de la iglesia. Porque usted y yo estamos ¿en qué? En la ofensiva. Estamos echando para adelante. No cogemos para atrás ni para coger impulso, sino para adelante, para adelante, para adelante. Estamos siempre en la ofensiva. Y mi hermano, para terminar, el evangelio que es predicado en el día de hoy es poderoso, fue poderoso y será poderoso para salvar almas y cambiar a personas. Lo es. No hay nada que cambie a nadie. Nosotros no estamos aquí para salvar a nadie, no estamos aquí para convertir a nadie, estamos aquí para predicar la palabra, para que cuando los suyos la escuchen puedan rendirse a Cristo y tener salvación. Para eso estamos aquí. Yo conozco muchas personas que no, yo voy a estar con fulano para ver si él se convierte o para ver si él salva. No, mi hermano, usted no, quizás Dios lo utilice usted para eso, pero quien lo hace es el Espíritu Santo a través del proceso de santificación. Primero viene la justificación, somos justificados, y luego viene el proceso de santificación. Amén. Y para eso está la iglesia, usted y yo. Así que tenemos que levantarnos por la mañana y ver cómo nosotros hacemos una diferencia. Pero la cuestión es, la diferencia tenemos que hacerla primero nosotros, en nosotros mismos. Usted no puede ir al trabajo con el mismo tumbado que usted tenía antes de conocer a Cristo. No, usted tiene que cambiar. Nosotros pasamos por una clase, les recomendamos el libro, una vez más, Cambios Profundos. Si quiere saberlo, hable con nosotros, hable con los líderes. Empiece por ahí. Porque el cambio empieza por nosotros, para nosotros luego exhibir ese cambio que Cristo hizo para que sea un atractivo para que otras personas vengan. Amén. Y Dios usa la iglesia para llevar a cabo ese plan. Así que usted es un privilegiado.
Dios le ha dado los recursos, lo ha escogido a usted para eso y a nosotros también. Amén. Así que seguimos adelante haciendo esa diferencia, entendiendo que tenemos la victoria y los recursos. Amén. Y no seamos incrédulos. Creámosles a la palabra de Dios, a lo que Dios dice, porque lo que Dios dice, eso es lo que va. Amén. Así que, ¿qué tal si nos ponemos de pie para hacer una oración final en esta hora? Padre, te damos gracias, Señor, una vez más, Padre, por este momento que tú nos das. Y en esta hora, Padre, queremos, primero que todo, hacer memoria, Señor, de tu resurrección, de lo que tú hiciste por nosotros en la cruz. Y haber resucitado, Padre, ya eso cierra, Padre, un antiguo pacto, comienza un nuevo pacto, o sea, un nuevo capítulo en ti, Señor. Te miramos a ti, caminamos contigo, Señor. Creemos tu palabra, Padre. Y una vez más, Señor, tú nos ayudas en todo, porque la razón por la cual te creemos a ti es porque tú nos has dado ese regalo de fe, Padre, para nosotros creer. Gracias, Señor, te damos a ti. Como cantábamos anteriormente, tú eres digno, Señor, de toda alabanza y toda adoración, y te damos gracias, Señor. Las palabras nos faltan, Padre, para poder declarar lo agradecidos que estamos nosotros contigo. A pesar de lo que somos, Señor, tú como quieras, Señor, sigues ahí. Sigues ahí con nosotros, Padre, caminando. Gracias, Señor, te damos. Y gracias, Padre, por también utilizar a tu iglesia para avanzar tu plan en esta tierra, Señor. Y ayúdanos, Señor, a ser más como tú, Padre. Señor, ayúdanos a reflejar en nuestro corazón, a analizar nuestro corazón, Padre, a profundizar en él también, Padre, para ver por qué hago las cosas que hago, Señor, y hacer esa pregunta contigo, Señor, y ver cómo te entregamos y te rendimos esas áreas a ti, Padre, para que tú seas el que brille, Señor, y no nosotros, Padre. Gracias, Señor, te damos también por este último año 2024 y por el que viene. Sabemos que tenemos planes, Señor, tenemos metas, pero todo esto, Señor, lo ponemos en tus manos, y lo que queremos es que tu voluntad se lleve a cabo en esto. Y Padre, gracias. Gracias, Señor, por todo. Señor, a ti sea la gloria y la honra, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Un fuerte aplauso al Señor. Gracias a todos.